Los gobiernos neoliberales y capitalistas son el caldo de cultivo para la pobreza e indigencia, también una bomba de tiempo para los sectores marginales del mundo. Por ejemplo, en Chile ocurrió un evento que por una alza de 30 pesos fue la gota que rebasó el vaso, y así ocurrió el estallido social que todos conocemos. No solo en Chile ocurrieron hechos de violencia de corte estatal, sino que en Sudamérica hubo hechos de violaciones a los derechos humanos y medidas que obstaculizan a los trabajadores para salir adelante. Y quédate en tu asiento, querido auditor, porque te voy a mostrar los países de la región que sí tuvieron casos de revueltas populares que llevaron a la masacre de sus propios compatriotas, tanto en este siglo como en el anterior. Vayámonos a Ecuador, un país que es famoso por ser la mitad del planeta, las Islas Galápagos, sus recursos naturales y el buen respeto por los pueblos indígenas. Pero también tiene un pasado turbio en lo político que exasperó a la sociedad ecuatoriana. Hubo un presidente que pasó de ser alcalde de Guayaquil en los 80 para luego convertirse en el mandatario que duró 6 meses en el poder. Por donde tú le mires, Abdalá Bucaram Ortiz pasó de ser querido a odiado por los ecuatorianos en los 90. Ya en febrero de 1997, los ecuatorianos protestaron por la corrupción y la mala administración de su gobierno, que operaba en esa década. Durante ese periodo, Bucaram fue acusado de peculado, o sea, malversación de caudales públicos por el caso de la mochila escolar. Esto gatilló la ira ecuatoriana al punto que los militares resguardaran el Palacio de Carondelet en Quito. Al mismo tiempo, el Congreso ecuatoriano aprobaría su destitución reemplazando a Abdalá Bucaram por Fabián Alarcón Rivera, pasando por Rosalía Arteaga, pasando de ser presidente a derrocado, provocando su exilio en Panamá. A este evento violento se le apodó la Noche de los Tres Presidentes. Un dato curioso: al momento de su derrocamiento, se publicó una foto del diario de esa época, cuando Bucaram sacó dinero del banco que rezaba lo siguiente: toda la plata en 11 sacos. Luego de ser acorralado, se fuga a Panamá para pasar sus años en el exilio. Crucemos la cordillera de los Andes para luego pasar por la selva boliviana para luego llegar hasta Paraguay, país que quiero y respeto por su buena cultura, música, gastronomía y demás cosas. Pero no voy a hablar de la historia completa sobre el corazón de Sudamérica, sino de un hecho de sangre que marcó un antes y un después en la sociedad guaraní. Hablo del marzo paraguayo del año 1999 del siglo pasado. ¿Qué sucedió para que ocurriera tal estallido extrapolítico? El vicepresidente de Paraguay, el doctor Luis María Argaña, quien fue militante del derechista Partido Colorado y colaborador del dictador genocida Alfredo Stroessner, hasta 1987, pero no hablaré mucho de su vida, sino de la génesis del marzo paraguayo. Ese día, Argaña se subió a un vehículo de color rojo, acompañado por el chofer y un guardaespaldas, con destino a la sede del gobierno de Raúl Cubas. En una esquina de un barrio acomodado en Asunción, un auto de color verde intercepta el vehículo donde andaba el doctor Argaña, donde uno de los perpetradores ultimó a tiros al vicepresidente Argaña, provocando su deceso. Con el pasar de las horas, hubo una hipótesis grave de este crimen que gatilló la revuelta popular en el país del tereré. Los dardos apuntaban al entonces general Lino Oviedo, quienes dicen las malas lenguas que fue responsable del magnicidio de Argaña. Este magnicidio gatilló el juicio político del entonces presidente Raúl Cubas, que ahora después los manifestantes y los campesinos que eran adherentes y detractores de ambas partes. Con el pasar de los días de ese fatídico mes, miles de paraguayos y paraguayas salieron a exigir la salida del presidente Cubas y cárcel para Oviedo. El rol que tuvo la policía paraguaya fue desastrosa, a medida que hubo caos en la Plaza de la Independencia, que estaba en las afueras del Cabildo Guaraní. Los uniformados, en complicidad con los fanáticos, reprimieron con extrema violencia a los protestantes a tiros. ¿Qué pasó con el general que causó aquellos días de caos? Bueno, después de la renuncia de Cubas,
Lino Oviedo huyó a Argentina como asilado político durante el mandato de Carlos Menem, y después de presiones de organizaciones sociales, el difunto general arranca a Brasil, luego de ser revocada el estatus de asilado político en el país trasandino. Años después, el controvertido general Lino Oviedo fallecería en un accidente de helicóptero en el Chaco paraguayo del departamento del presidente Hayes. Esta masacre costó la vida a 8 personas y 769 heridos en estos horrendos días que duró aquel marzo del 99 en Paraguay. Y finalmente llegamos al otro lado de la cordillera, en Argentina. Un país que en los últimos años no les ha ido bien con sus presidentes. Sobre todo surgen nuevos políticos como el libertario ultraderechista Javier Milei, al que traté en mi canal. Pero hubo un caos a nivel mundial que hace 22 años marcó un antes y un después en Argentina. La crisis del 2001, o simplemente el corralito. Una crisis política, económica y social que dejó mucho que desear en los años que duró el gobierno de Fernando de la Rúa. ¿Qué sucedió para que Argentina estuviera al borde de la anarquía? En los años 90, durante la presidencia de Carlos Menem, quien sería el marido de Cecilia Boloco años después, en su mandato privatizó como loco las empresas estatales, aplicando altas tarifas de consumo como la luz, agua, gas, entre otros recursos básicos, para luego aumentar la deuda externa que Argentina pesaba encima, ya que en esa década había una recesión a nivel global como la crisis asiática. Regresando a la génesis de este video, el centro derechista Fernando de la Rúa gana las elecciones presidenciales con el apoyo de la alianza entre los radicales y los progresistas. Durante los 2 años que estuvo de la Rúa, trajo en sí inestabilidad social, aumentó el desempleo, subió la inflación y la inseguridad. ¿Qué gatilló este estallido social que dio la vuelta al mundo? El ministro de Economía, Domingo Cavallo, propuso la idea de limitar la extracción de dinero a tan solo 250 pesos argentinos. Aparte de esto, el peso argentino equivaló el dólar estadounidense. Esta medida económica causó estragos en la tierra del Fernet, provocando miseria y en las clases media y baja recurriendo a los saqueos a supermercados y demás tiendas comerciales, a tal punto que el 19 de diciembre del 2001, el entonces mandatario de la Rúa decretó estado de sitio en el país, causando la renuncia del ministro Cavallo. Este decreto estalló la ira argentina pidiendo la cabeza de varios políticos de la época, por el famoso cántico "que se vayan todos". Durante la madrugada del 20 de diciembre de ese trágico episodio de violencia policial, al salir el sol en Buenos Aires y en otros puntos de Argentina, había represión disparando a los manifestantes, causando la cifra mortal de 39 personas. Esta revuelta popular fue enorme que de la Rúa tomó la cobarde decisión de huir de la Casa Rosada mientras había guerra social en la Plaza de Mayo. En menos de una semana, surgieron 4 presidentes que pisaron la Casa Rosada en plena crisis. Pasaron Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Sá, Eduardo Camaño y Eduardo Duhalde. Al pasar del tiempo, con la llegada de los Kirchner al poder, se calmaron las aguas de la sociedad civil argentina, pero no siempre fue así. Al final de este video hay un malentendido muy fuerte. Los gobiernos neoliberales son el caldo de cultivo para la inseguridad social, desigualdad, corrupción, abusos policiales y mucho más. Al final del cabo, los políticos son la consecuencia de nuestra incultura y el que no conoce su historia está condenado a repetirla, como sucedió acá en Chile durante la revuelta social del 2019. Y espero que hechos de violencia tanto en Chile como en Latinoamérica jamás se vuelvan a repetir y que los políticos involucrados en casos de corrupción y delitos de sangre estén tras las rejas. Si el video te fue de interés, compártelo con un amigo, amiga o amigue. Te lo agradecería de corazón. Suscríbete a mi canal para más contenido así y activar la campanita de notificaciones. También puedes seguirme en mi fanpage de Facebook y seguirme en Threads y en Instagram para leer tus ideas. Este metraje está dedicado a las víctimas de la violencia policial en el Cono Sur.
Diego Sierra te saluda y nos vemos si Dios quiere en el próximo video. Gracias totales.